Después de 9 años de labores en la empresa, fui despedida por ser parte de la organización sindical. La necesidad de terminar, de cumplir con la producción, me llevaba incluso a quedarme más de 12 horas en mi centro de labores. Solamente era llegar a casa y querer ducharme, descansar, dormir, porque estaba out, cansadísima. Estaba completamente fuera de norma, nadie está obligado. Nosotros nos dimos cuenta de que había que tomar acciones con respecto a ciertas actitudes de nuestros jefes. Decidimos hacer un sindicato y comenzamos primero a hablarle a gente de confianza, ya que en otras oportunidades otros intentos habían sido disueltos y el personal pues fue despedido. Había problemas como el despido de los trabajadores, principalmente aquellos que eran dirigentes sindicales y se quedaban pues sin trabajo, no tenían también el aumento de salarios ni el reconocimiento a la protección de la salud, en seguridad y salud en el trabajo. Entonces eso hacía que los trabajadores se levanten en huelgas, tomen carreteras y no exista ninguna clase de diálogo. El Perú no es un país de cultura de diálogo. Somos un país de desconfianza. Somos una nación que todavía no aprende a convivir a partir de los diferentes actores del país. Al principio que se formó el sindicato, el representante de la gerencia nos transmite, ¿no?, que ellos se habían sentido traicionados, ya que la empresa es una familia y la familia se debe mantener unida. Nosotros, al formar un sindicato, lo que hacíamos era tomar esta familia y desunirla, ¿no? Cuando nosotros como organización lo que queríamos es cuidar de esa familia, porque ellos no le estaban cuidando. Así que decidí en ese momento emprender la lucha por recuperar mi puesto de trabajo y fortalecer mi organización sindical. Históricamente ha habido muchísima confrontación y muchísima desconfianza entre empleadores y trabajadores. Entonces, el primer paso que había que buscar y que tratamos de encontrar era cómo empezamos a generar confianza. Ya había habido antes varias veces trabajos conjuntos entre CGTP y Oceanas Industrias, pero en ese momento era necesario generar un puente. A raíz de que empezamos a construir confianza, la CGTP, con apoyo de la FNB, se acercaron a nosotros y nos reunimos y nos invitaron a hacer un viaje a Holanda juntos para estudiar cómo funcionaba el diálogo social en Holanda. Creo que ese fue el paso más importante de un cambio muy fuerte en las relaciones entre CGTP y Oceanas Industrias y en realidad entre trabajadores y empleadores. Cuando comencé a participar de las actividades de la federación, los entrenamientos acerca de cómo entablar el diálogo social comenzaron con nuestro contacto con la FNV en un principio. Lo que más he aprendido acerca de los entrenamientos del diálogo social es la importancia
de generar confianza al momento de conversar con la otra parte. También es muy importante poner ambas posiciones y tratar ambas posiciones con respeto, ¿no? Tanto mis necesidades como las necesidades del empleador para cada uno son importantes. Mientras guardemos el ambiente de confianza y de respeto, se puede llegar a un consenso, encontrando siempre la salida más adecuada para los problemas que puedan surgir. Viajamos a Holanda. Al comienzo todos tranquilos, lejitos, ¿no? Pero a medida que fue pasando la semana y fuimos viendo que teníamos muchas cosas en común, y con el apoyo de las explicaciones de cómo funcionaba la cosa en Holanda, fue cambiando toda la relación. Y en Holanda, Carmela Cifuentes y yo discutimos sobre la posibilidad de generar una institución similar a la Fundación de Trabajo que tenían en Holanda. En nuestra visita al Reino de los Países Bajos encontramos dos ideas muy fuertes. Una fue conocer el modelo Polder. El segundo importante tema que aprendimos y usamos mucho ahora es el tema de las conversaciones de cocina, en la mesa de la cocina. The kitchen table en el Reino de los Países Bajos, y aquí lo usamos para evitar que todo sea comunicaciones formales, sino que muchos líderes sindicales ahora se acercan a los gerentes de la compañía y plantean que hay problemas en común. Y antes de recurrir a los abogados, mejor tengamos una conversación informal para ver si hay posibilidades de llegar a algún tipo de acuerdo. Actualmente, dentro del sindicato con la empresa, hay una mesa de diálogo permanente. Hay reuniones que se dan mensualmente y realmente ha surtido bastante efecto. Hemos tenido más éxito en la mesa que procediendo a hacer reclamos por cartas o vía notarial. Pueden decirle a su jefe tranquilamente, sin temor, cuáles son los problemas que se están suscitando, y los jefes están más prestos de oír. Bueno, realmente la visita a Holanda terminó siendo un punto de quiebre, un cambio radical en las relaciones que teníamos, porque decidimos formalizar una relación de diálogo social. Ahí hubo mucho apoyo, como digo, de la FNB, también participó la DSP y el gobierno holandés en todo el proceso, y decidimos fundar la Asociación para el Trabajo. Hemos demorado casi 8 años después del viaje al Reino de los Países Bajos para llegar a constituir la Asociación para el Trabajo. Y esto ha sido así porque durante esos años hemos tenido que consolidar el compromiso y el conocimiento de qué es el diálogo social. Hemos trabajado bajo el lema de ir lento pero sin pausa. Y eso es importante porque ahora han cambiado ya muchas veces las direcciones de la CGTP y de la SNI y el proceso se mantiene. Para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido, digamos, en la vida, sobre hacer cosas para la sociedad que permitan generar cambios y darnos mucha esperanza de que íbamos a parar este péndulo y este juego político a través del diálogo social que íbamos a generar. Entonces, el ambiente ahora es diferente. El ambiente ahora no es tan tóxico, sino es un ambiente más sano y que promete más adelante poder mejorar
no solamente en nuestras condiciones emocionales, condiciones físicas, sino también nuestras condiciones salariales.